25 de enero de 1995, un cohete científico se lanza en el mar de Noruega para estudiar la aurora boreal. A 1.500 kilómetros, en Rusia, los radares detectan lo que parece ser un misil balístico estadounidense hacia Moscú. Las alarmas suenan y el maletín nuclear ruso se abre, preparando un contraataque masivo. El mundo está a minutos del apocalipsis nuclear sin saberlo. Rincones de la Historia narra cómo un cohete científico noruego casi provoca la Tercera Guerra Mundial, un incidente secreto que nos acercó a la aniquilación global. Para entenderlo, debemos regresar a la era post-Guerra Fría. La Guerra Fría terminó oficialmente con la caída del Muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991. Sin embargo, Estados Unidos y Rusia mantenían miles de armas nucleares listas para ser lanzadas en minutos, con sistemas de detección funcionando 24 horas al día. Boris Yeltsin, presidente de Rusia en 1995, enfrentaba un país en caos, economía en ruinas, inflación alta, crimen organizado en expansión. Con problemas de alcohol y salud, no era el líder ideal para manejar códigos nucleares capaces de iniciar el fin del mundo. En enero de 1995, las relaciones entre Rusia y Occidente eran tensas. La guerra en Chechenia estaba en su apogeo, la OTAN planeaba expandirse al este de Europa, y Estados Unidos anunciaba el despliegue de misiles en Noruega, aumentando la desconfianza entre las naciones. Científicos noruegos y estadounidenses preparaban el lanzamiento del cohete Black Brant 12 desde Noruega para estudiar la aurora boreal. Aunque notificado a 30 países, incluida Rusia, la información no llegó a los operadores del sistema de alerta temprana ruso. El 25 de enero de 1995, el cohete Black Brant 12 fue lanzado sin problemas. Mientras los científicos celebraban, en Rusia, los radares detectaban un objeto no identificado ascendiendo desde el mar de Noruega, en una zona potencial de ataque nuclear estadounidense. El sistema de alerta ruso, OCO, diseñado para detectar misiles balísticos intercontinentales, observó el objeto siguiendo una trayectoria similar a un misil Trident. La separación del cohete en etapas parecía la liberación de múltiples ojivas nucleares para los radares rusos. La alarma subió por la cadena de mando a una velocidad vertiginosa. Para los militares rusos, todos los indicadores señalaban un posible ataque de decapitación estadounidense. Este tipo de ataque está diseñado para eliminar a los líderes políticos y militares de un país, destruyendo su capacidad para ordenar un contraataque. En minutos, la situación había escalado al nivel más alto de alerta. Por primera vez en la historia postsoviética, el maletín nuclear presidencial fue activado. Boris Yeltsin, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas rusas, fue despertado e informado de que Rusia podría estar bajo ataque nuclear. El maletín nuclear ruso, llamado Shahed, es el equivalente al fútbol presidencial estadounidense. Contiene los códigos necesarios para autorizar un lanzamiento de misiles nucleares. Nunca antes había sido abierto en una situación real, ni siquiera durante los momentos más tensos de la Guerra Fría. Yeltsin ahora enfrentaba la decisión más terrible que cualquier líder mundial puede imaginar: si ordenar o no un contraataque nuclear masivo contra Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Tenía apenas minutos para decidir. Si Yeltsin hubiera seguido la doctrina militar rusa, habría autorizado un contraataque inmediato. La estrategia nuclear rusa de la época se basaba en el concepto de lanzamiento bajo ataque, que establecía que Rusia debía lanzar sus propios misiles antes de que los misiles enemigos impactaran en suelo ruso. El razonamiento era simple y aterrador. Una vez que los misiles enemigos destruyeran los hilos rusos, Rusia perdería su capacidad de contraataque. Por lo tanto, los misiles debían ser lanzados inmediatamente al detectarse un ataque entrante. Mientras los generales rusos esperaban la orden, el cohete Black Brant 12 continuaba su trayectoria científica, ajeno al caos que estaba provocando. Los científicos noruegos y estadounidenses recolectaban datos sobre la aurora boreal, sin saber que estaban al centro de una crisis nuclear sin precedentes. En el búnker presidencial ruso, los oficiales militares presionaban a Yeltsin. Los protocolos exigían una respuesta inmediata. Las doctrinas militares no dejaban espacio para la duda. Todo el sistema estaba diseñado para actuar con rapidez, no para reflexionar sobre las consecuencias. Pero algo no tenía sentido para Yeltsin y algunos de sus asesores. Si Estados Unidos realmente estaba lanzando un primer ataque nuclear, ¿por qué enviar un solo misil? Un ataque de decapitación requeriría docenas, si no cientos de misiles para ser efectivo. Además, las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, aunque tensas, no parecían estar en un punto que justificara un ataque nuclear sorpresa. Bill Clinton, el presidente estadounidense, había mantenido un diálogo constante con Yeltsin. No había señales previas de una escalada que llevara a este extremo.
En 1995, Rusia tenía aproximadamente 27.000 armas nucleares y Estados Unidos unas 21.000. Si Yeltsin hubiera ordenado un contraataque, los primeros misiles rusos habrían sido lanzados en minutos, detectados por sistemas de alerta temprana estadounidenses, interpretados como un ataque nuclear ruso no provocado. El presidente Clinton habría sido alertado y evacuado al Air Force One o a un búnker. Con 30 minutos antes del impacto de los misiles rusos, Clinton habría enfrentado la decisión de ordenar un contraataque masivo, siguiendo la doctrina de destrucción mutua asegurada. Los submarinos nucleares estadounidenses, bombarderos B-52 y misiles intercontinentales habrían sido lanzados contra objetivos rusos. En horas, cientos de millones de personas habrían muerto, ciudades vaporizadas, infraestructura crítica destruida. Y un invierno nuclear habría bloqueado la luz solar. Las temperaturas globales habrían caído, cultivos fallado, hambruna extendida incluso a países no involucrados. Se estima que el 90% de la población mundial podría haber perecido por hambrunas, enfermedades y colapso de sistemas sociales, todo por un simple cohete científico. El incidente revela el papel crucial de individuos en crisis. Si Yeltsin hubiera sido más impulsivo, podríamos no estar aquí. Si operadores rusos hubieran cuestionado menos lo que veían, el resultado podría haber sido catastrófico. La historia está llena de héroes nucleares. Stanislav Petrov en 1983, Vasily Arkhipov en 1962 y Boris Yeltsin en 1995 evitaron desastres nucleares. Estos héroes nucleares rara vez reciben reconocimiento porque sus acciones permanecen clasificadas. Les debemos nuestra existencia continua como civilización. No podemos depender de héroes individuales para evitar el apocalipsis nuclear. Los sistemas deben minimizar el riesgo de errores catastróficos. El incidente del cohete noruego expuso fallas críticas en seguridad nuclear, falla de comunicación y presión del tiempo. A pesar de que Noruega siguió protocolos correctos, notificando a Rusia con semanas de antelación, esa información nunca llegó a los operadores del sistema de alerta temprana. Los sistemas de alerta están diseñados para dar a líderes minutos para decisiones que afectan a la humanidad. Tercero, la automatización excesiva. Aunque los humanos toman la decisión final de lanzar armas nucleares, gran parte del proceso de detección y alerta está automatizado, lo que puede llevar a interpretaciones erróneas de datos ambiguos. Cuarto, la falta de transparencia. Muchos detalles del incidente del cohete noruego permanecieron clasificados durante años. Esta secrecía impide que el público comprenda completamente los riesgos que enfrentamos y dificulta la presión ciudadana para el cambio. En los años posteriores al incidente, algunos pasos se tomaron para mejorar la situación. En 1998, Rusia y Estados Unidos acordaron establecer un centro conjunto de reducción de amenazas nucleares, donde oficiales de ambos países podrían comunicarse directamente en caso de emergencias similares. También se mejoraron los protocolos de notificación para lanzamientos de cohetes científicos y pruebas de misiles. Y algunos misiles nucleares fueron retirados del estado de alerta máxima. Pero la realidad es que, incluso hoy, miles de armas nucleares permanecen en alerta máxima, listas para ser lanzadas en minutos. El riesgo de una guerra nuclear accidental sigue siendo una amenaza existencial para nuestra civilización. El incidente del cohete noruego también nos muestra los peligros de la percepción errónea y la paranoia en las relaciones internacionales. En 1995, Rusia estaba pasando por una transición tumultuosa. La economía estaba en crisis. La identidad nacional estaba en cuestión. Y muchos rusos veían la expansión de la OTAN hacia el este como una amenaza directa. En este contexto de desconfianza, un simple cohete científico fue interpretado como el inicio de un apocalipsis nuclear. Esta dinámica de miedo y malentendido sigue siendo relevante hoy, donde las tensiones entre potencias nucleares continúan siendo altas. La lección más importante del incidente del cohete noruego es que nuestra seguridad no puede depender de sistemas propensos a errores ni de decisiones tomadas bajo presión extrema. La única forma verdaderamente segura de evitar una guerra nuclear accidental es eliminar las armas nucleares por completo. Este no es un objetivo utópico. Desde 1995, el número total de armas nucleares en el mundo ha disminuido significativamente. El Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, adoptado por las Naciones Unidas en 2017, representa un paso importante hacia este objetivo, aunque ninguna potencia nuclear lo ha firmado aún. Mientras tanto, medidas más modestas pero críticas podrían reducir el riesgo de accidentes nucleares, retirar las armas nucleares del estado de alerta máxima, dando más tiempo para la verificación y la toma de decisiones. Mejorar los canales de comunicación directa entre potencias nucleares. Aumentar la transparencia sobre incidentes pasados y protocolos actuales.
Desarrollar sistemas de verificación más robustos para distinguir entre amenazas reales y falsas alarmas. Algunos críticos argumentan que tales medidas debilitarían la disuasión nuclear. Pero el incidente del cohete noruego demuestra que el mayor peligro no es la falta de disuasión, sino el riesgo de una guerra accidental. Y aquí está la ironía más amarga de todas. Después de sobrevivir al incidente del cohete noruego, Boris Yeltsin reveló que era la primera vez que había activado el maletín nuclear. No creí que tendría que utilizarlo, confesó más tarde. Los científicos involucrados en el proyecto Madrigal no supieron del incidente hasta mucho después. Cuando finalmente se enteraron de que su cohete casi provoca una guerra nuclear, quedaron horrorizados. Habían seguido todos los protocolos correctos, notificando con anticipación a todos los países que podrían ver el cohete en sus radares. Uno de los científicos, cuyo nombre se ha mantenido en el anonimato, comentó años después: pasamos de la emoción de un lanzamiento exitoso al horror absoluto cuando supimos lo que casi causamos. Es una carga que llevaremos por el resto de nuestras vidas. Esta experiencia traumática llevó a muchos científicos a involucrarse en el movimiento por el desarme nuclear. Comprendieron de primera mano cuán frágil es nuestra existencia bajo la sombra de las armas nucleares. Pero mientras los científicos reflexionaban sobre su papel involuntario en esta crisis, los políticos y militares tenían sus propias lecciones que aprender. Para Boris Yeltsin, el incidente representó un momento de claridad. En los años siguientes, se mostró más dispuesto a trabajar con Occidente en temas de control de armas nucleares. En 1997, Yeltsin y Clinton firmaron acuerdos para reducir aún más sus arsenales nucleares. Sin embargo, Yeltsin también enfrentó críticas dentro de Rusia. Algunos generales argumentaron que su vacilación durante la crisis demostró debilidad. Estos críticos sostenían que la doctrina de lanzamiento bajo ataque existía por una razón. Este debate refleja una tensión fundamental en la estrategia nuclear. ¿Deberían los líderes seguir procedimientos rígidos diseñados durante la Guerra Fría, o deberían tener la libertad de usar su juicio en situaciones ambiguas? La respuesta no es sencilla. Si todos los líderes tuvieran la prudencia que mostró Yeltsin aquel día, permitir la discreción sería la opción más segura. Pero no todos los líderes son prudentes, especialmente en momentos de crisis extrema. Lo que hace que el incidente del cohete noruego sea particularmente relevante hoy es que ocurrió en lo que se suponía era una era de relaciones mejoradas entre Rusia y Occidente. Si un simple malentendido casi provoca una guerra nuclear en un momento de relativa calma, ¿qué podría suceder en tiempos de mayor tensión? Varios expertos en seguridad nuclear han señalado que los riesgos de un accidente nuclear son mayores durante periodos de tensión geopolítica. En estos momentos, los militares están en mayor alerta. Los sistemas de armas pueden estar en estados más avanzados de preparación, y los líderes pueden estar más inclinados a interpretar señales ambiguas como hostiles. Es en este contexto que debemos considerar las nuevas tecnologías que están cambiando el panorama de la seguridad nuclear. Los sistemas de alerta temprana modernos son mucho más sofisticados que los de 1995. Utilizan satélites avanzados, radares de alta resolución e inteligencia artificial para detectar posibles lanzamientos de misiles. Pero esta sofisticación viene con nuevos riesgos. Los ciberataques, por ejemplo, podrían manipular estos sistemas, creando falsas alarmas o impidiendo la detección de amenazas reales. La inteligencia artificial podría malinterpretar datos complejos. Muchos expertos consideran que estas medidas son insuficientes dado el nivel de riesgo que enfrentamos. Los expertos nucleares han advertido que vivimos con la posibilidad constante de que un error, una mala interpretación o un fallo técnico pueda desencadenar una guerra nuclear. Podemos plantear cuestiones éticas. ¿Es moralmente justificable mantener sistemas que podrían, por error, causar la muerte de cientos de millones de personas inocentes? ¿Tenemos el derecho de arriesgar no solo nuestras vidas, sino las de generaciones futuras? Estas preguntas nos devuelven al cohete noruego y a ese fatídico día de enero de 1995. ¿Cuán cerca hemos estado del abismo sin saberlo? Durante décadas, el público ha sido mantenido en gran parte ignorante de los numerosos incidentes que casi desencadenan guerras nucleares. Esta falta de transparencia ha impedido un debate público informado sobre los riesgos que asumimos colectivamente. Imagine si, al día siguiente del incidente, los titulares de todo el mundo hubieran anunciado: cohete científico casi provoca guerra nuclear. La indignación pública habría sido inmensa. Las demandas de cambio habrían sido imposibles de ignorar. En cambio, el incidente permaneció en la sombra. La mayoría de las personas siguieron sus vidas sin saber lo cerca que habían estado de perderlas. Y los sistemas que casi fallan catastróficamente permanecieron en su lugar, esperando la próxima falsa alarma. Esta es quizás la lección más importante del incidente del cohete noruego:
que nuestra supervivencia hasta ahora no se debe a la robustez de nuestros sistemas de seguridad nuclear. Nuestra supervivencia se debe a la buena fortuna y al buen juicio de individuos particulares en momentos críticos. Pero no podemos depender de la fortuna o de héroes individuales para siempre. Como especie, debemos enfrentar la realidad de que hemos creado armas que superan nuestra capacidad para controlarlas. William Perry, exsecretario de Defensa de Estados Unidos, quien estaba en el cargo durante el incidente del cohete noruego, ha dicho que el peligro de una guerra nuclear hoy es mayor que durante la Guerra Fría. Perry ha dedicado su vida posterior a advertir sobre estos riesgos. La historia del cohete noruego también nos recuerda la importancia de la diplomacia y la cooperación internacional. Si las relaciones entre Rusia y Occidente hubieran sido mejores en 1995, si la confianza mutua hubiera sido mayor, es posible que los operadores del sistema OCO hubieran sido más escépticos. Si los canales de comunicación hubieran sido más efectivos, la confirmación de que el objeto detectado era simplemente un cohete científico podría haber llegado mucho más rápido. Aprendamos la lección. En un mundo donde las tensiones entre potencias nucleares están aumentando nuevamente, donde los tratados de control de armas están siendo abandonados, y donde nuevas tecnologías están complicando el panorama estratégico, necesitamos más diplomacia. Necesitamos líderes que comprendan la fragilidad de nuestros sistemas de seguridad nuclear. Y, en última instancia, necesitamos avanzar hacia un mundo donde un simple error no pueda resultar en la aniquilación de nuestra especie. El incidente del cohete nos muestra que esto no es solo un ideal abstracto, sino una necesidad para nuestra supervivencia a largo plazo. Al final, lo más aterrador del incidente del cohete no es lo cerca que estuvimos del desastre, sino cuánto dependió nuestra supervivencia de la decisión de un solo hombre. Boris Yeltsin eligió dudar. Eligió esperar. Eligió no seguir ciegamente un protocolo. Por esa decisión, aunque rara vez se reconozca, todos los que vivimos hoy le debemos nuestra existencia. Eso sí, no podemos contar con que cada futuro líder tome la misma decisión en circunstancias similares. Gracias por seguirnos. Seguiremos trayendo historias que marcaron nuestras vidas.